el libro hasta diciembre de 1908 y es candidato hasta abril de 1910. Y curiosamente, de las últimas comunicaciones de 1908, los espíritus le dicen: defiende en tu libro los intereses de ese pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio nacional en el año de 1910. Así le ponen los espíritus en noviembre de 1908. Se le anunció el martirio. Ustedes tienen la última palabra. Esta es una comunicación del 26 de enero de 1908. Los espíritus le dicen: muy pronto serán coronas de laurel las que ciñan tu frente. En caso contrario, en caso de que tu esfuerzo no sea tan vigoroso y bien dirigido, recogerás una corona, pero será la de espinas, la de los mártires, la de aquellos que lucharon con un enemigo que no pudieron vencer. Hermano querido, la corona la tendrás de todas maneras, pero tus actos en este año determinarán si será de laurel o de espinas. Esa es la alternativa, tú escoge. Finalmente, pues sabemos, se da la revolución. Al parecer él nunca quiso la revolución, pero ya había movido tantas fibras sensibles en la sociedad que tuvo que asumir el movimiento. Porque él sí agotó hasta el último momento, agotó todos los mecanismos legales para que se anularan las elecciones del fraude de 1910. Obviamente el Congreso, que era el club de amigos del presidente, como le llamaban entonces, dijo que las pruebas no servían, la elección era legal y el presidente sería Porfirio Díaz. Entonces él de pronto se ve con la disyuntiva de tener que tomar la revolución o iniciar la revolución, pero ya presionado por la gente que ya lo acompañaba, donde ya había generales, no generales, sino más bien gente dispuesta a tomar las armas. En Parras, los hermanos Aguirre Benavides, por ahí ya Zapata andaba inquieto, todavía no se conocían, Villa ya se le había acercado a Abraham González a ver qué podían hacer. Y fíjense, una cosa muy curiosa que a mí siempre me ha parecido una cosa excepcional. Recuerden ustedes que en la historia de México tenemos planitis. Cualquier movimiento que sea digno o que se considere digno tiene que proclamar un plan, ¿no? Entonces tenemos el plan de Iguala, el de Ayutla, el del Empacador, el de Ayala, el de Guaymas, el plan de Agua Prieta, cualquier cantidad de planes políticos. El único plan político en la historia de México donde el firmante, en este caso Madero, le avisa a su enemigo que se va a levantar en armas, y no solamente eso, cuándo se va a levantar en armas, y no solamente eso, sino a qué hora se va a levantar en armas, es el de Madero en el plan de San Luis. Yo, y esa es teoría que también solo podremos saber desencarnados o en sesión, yo creo que se inspiró por ahí o tuvo un contacto con los espíritus, porque tú no le dices al gobierno: oye, ojo, estoy convocando a que todos los mexicanos se levanten el domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Eso yo creo que le resultó favorable, porque se han de ver pitorreado en la Ciudad de México. O sea, nos está avisando que se van a levantar en armas, y además, perdón, los mexicanos nunca hemos sido puntuales, nadie se levantó a las 6. Su tío Catarino Benavides llega a la frontera por donde debía cruzar Francisco y Madero, y había prometido llevar 800 hombres, llegó con 8. Entonces dicen que Madero se regresa muy triste a Estados Unidos y estuvo a punto de reconocer al gobierno de Porfirio Díaz, nomás que le avisaron: oye, no, espérate. En Chihuahua se levantaron unos días antes, unos días después, en Coahuila hay gente en armas, sí prendió la revolución. Pero es muy curioso, al final Madero tuvo que asumir las consecuencias de algo que él no quería, porque no quería efectivamente derramar la sangre de los propios mexicanos. Y por eso lo que va a hacer es rápidamente tratar, una vez que gana, como si nada hubiera sucedido, apegarse a la ley y a lo que decía la ley para el siguiente paso. Por eso va a ir a elecciones. En vez de decir: yo soy el caudillo triunfador, voy a ser presidente, no. Le entregó el poder al secretario de Relaciones de Porfirio Díaz, él se va a convocar a elecciones, él va a ir otra vez a una campaña electoral y pues va a ir desgastando todo el capital como caudillo. Yo siempre he dicho, Madero rompe el continuo histórico de México en términos de la política, porque veníamos de un siglo donde caudillo, golpe de Estado, caudillo, golpe, caudillo.
Y de pronto llega un ciudadano común y corriente de unos 63 de estatura que le gustaba bailar, que lloraba cuando escuchaba la 1812 de Tchaikovsky, que le gustaba bailar con su mujer o darle un beso frente al público y no sentirse mal, que aguantó a la prensa como nunca nadie la había aguantado, hasta un periódico, acuérdense, el famoso Zarape de Madero, jugando con el nombre de Sara P. de Madero, Sara Pérez, pues se fundó un periódico que se llamaba el Zarape de Madero. Y entonces rompe el continuo histórico porque era un ciudadano que decidió, a pesar de ser el gran caudillo triunfador, ser lo más legalista posible, y ahí le fue también la vida. Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, cómo lo criticaban ya siendo presidente. En esta imagen de la derecha, aquí la de prácticas maderistas, se supone que Madero está en trance, pero la figura de atrás es Porfirio Díaz. Luego, la última comunicación, la de noviembre que les he hablado, está firmada con iniciales BJ. Entonces, aquí le hicieron ya tiempo después, la que está junto a la de la sombra de Porfirio Díaz, se supone que BJ es Benito Juárez, pero igual es pura especulación. Hay historiadores que lo han dado, es que hasta Benito Juárez le escribía. No dice Benito Juárez, punto. La ley podría ser cualquier liberal diciendo los derechos y todo, pero nunca vamos a saber si esa última comunicación era de Juárez o no. Y bueno, realmente sacudió a toda la nación con la campaña electoral, con la revolución, y él realmente siempre estuvo más satisfecho, y lo dijo así, por los triunfos alcanzados en el campo de la democracia que por los triunfos alcanzados en los campos de batalla. 22 de febrero de 1913 asesinan a Madero, y en los días siguientes, como les dije al principio de esta charla, se movieron muchas cosas en varios círculos de la Ciudad de México, cosas que incluso pueden ser absurdas, o extrañas, o bizarras, llámenle como quieran. Había una medium que vivía muy cerca de donde tenía la casa del papá de Francisco, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. La casa del papá del presidente la quemaron durante el cuartelazo de 1913, y a unas cuadras vivía una medium que se llamaba Josefina O'Brien. Entonces resulta que unos días después del asesinato, y están ahí las minutas de las sesiones espiritistas en los archivos del Centro de Estudios de Historia de México, es muy curioso porque esta medium, también medium escribiente, recibe un mensaje de alguien que jamás hubiéramos imaginado que podría fijarse en Madero, un espíritu, desde luego. El espíritu es Sor Juana Inés de la Cruz, y le dicta un poema que se llama Al hermano Francisco y Madero. Cuando ahorita se los voy a leer, se van a dar cuenta de que pues, después de 296 años de muerta, Sor Juana había perdido el toque, porque es bastante malón. Pero lo increíble es que se haya aparecido en un círculo espiritista a dictar este poema, Al hermano Francisco y Madero. Así radiosas se elevan las almas que llevan en su amor a la fe. Tranquilas tramontan, se alejan serenas y solo en su brillo os dejan aquí. Su brillo es el recuerdo, esa luz que no puede extinguirse, que en vuestras almas lleváis, los que adoran lo que es la justicia, los que saben lo que es la verdad. Y firma Sor Juana Inés de la Cruz. También por esos días, se acercaba casi un mes después del asesinato, Domingo de Resurrección. En varios círculos espiritistas dijeron que el Domingo de Resurrección de 1913, creo que era 27 de marzo, iba a resucitar Francisco y Madero. Entonces, pues, Huerta, si era borrachín, le gustaba el coñac y el opio, no creía que se iba a venir el sepulcro de Madero e iba a salir Madero. Pero como el miedo no anda en burro, mandó rodear el Panteón Francés de la Piedad con el ejército para evitar que la gente pudiera en un momento dado robarse el cuerpo y decir que había resucitado. Entonces ese día pues, la gente fue a visitar la tumba de Madero, llevó flores, no pasó nada, pero sí se rodeó el panteón con el ejército.